Debo comentarles que los libros insisten en que el capítulo 3 del libro de Lamentaciones es el centro mismo de las 5 endechas o los 5 poemas. Otros de los estudiosos dicen que este es el corazón de los 5 poemas. En fin, es una forma de recalcar que parece ser que este es el que más mensaje tiene para nuestra vida. No es que los otros no tengan, es que este tiene aún más contenido. Y digo todo esto con el afán de que usted y yo, pues también comamos ansias de saber de qué se trata. Aun cuando no se reclama quién es el que sufre, es fácil deducir que Jeremías está hablando en primera persona. Dice que él es el que está sufriendo y de forma artística y sin pedir permiso, en cada verso deja la primera persona para referirse a que quien está hablando es la ciudad santa. Tampoco esto nos sorprende. Ya les había explicado antes que esto es una personificación. En fin, yo diría en este punto, no importa cuando empezamos a leer el poema si quien está sufriendo es la nación o él, porque él es judío, testigo de la desolación, consecuentemente parte de ella. Así que si alguien con propiedad puede personificar a la ciudad santa, ese alguien es él. Así es que vamos a encontrar en este poema él en primera persona y además él mismo, pero personificando o tomando el rol de la ciudad santa. Mientras intentamos entender el poema, debo también decir para los más acuciosos que este poema, los libros enseñan que está dividido en 3 partes de 22 versículos y que cada una de esas partes corresponde a una especie de acróstico. Dije cuando comenzamos a estudiar Lamentaciones que aun cuando eso suena atractivo e interesante, nosotros no vamos a profundizar en ello porque el acróstico surge en el idioma original. Traducido al español, eso se pierde. Sin embargo, pienso que hago mal en no referirme a ello y que todos podemos tener eso en mente. Aunque para aplicarlo a nuestro diario vivir, pues obviamente eso no nos va a servir de mucho. Nuestro sermón de hoy se titula En esto pensad. Y voy a intencionalmente pedirles que vayan a otro libro y no a este. La carta de Pablo a los Filipenses, por favor busquen. Filipenses capítulo 4. Oiga, predicador, ¿y por qué vamos a ir hasta Filipenses? Ya pronto les voy a explicar y verán cuánto sentido tiene que los direccione hasta la carta a los Filipenses capítulo 4. ¿La encontraron? Antes de decirles qué versos vamos a leer, les quiero preguntar, ¿recuerdan el contexto en que se escribió esta carta? Por supuesto, la escribió Pablo, pero la condición que él estaba viviendo, ¿la recuerdan? Estaba sufriendo arresto domiciliar, la estaba pasando mal, estaba sufriendo persecución. Él tenía su corazón partido por todo lo que estaba pasando. Y eso, en forma paralela, es parecido al libro de Lamentaciones. Pero eso no es lo más importante del por qué los he redireccionado a Filipenses. Sigo leyendo, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo,
todo lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, digan eso en voz alta. En esto pensad. Paremos acá. Estoy convencido, y si me equivoco, sean severos en juzgarme. Estoy convencido que Pablo tuvo que estar leyendo Lamentaciones cuando dijo: en esto pensad. Por eso estoy titulando nuestro estudio de hoy: en esto pensad. Y me dirán, ¿por qué? Bueno, se los explico después de que oremos. Por favor, ayúdenme. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo nos edifique y nos haga pensar en esto al punto de poderlo aplicar en nuestras vidas. Gracias por ser bueno en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, ¿por qué digo que esto tuvo que Pablo estar leyendo Lamentaciones? Atentos. Cuando Pablo dice, en esto pensad, él quiere que pensemos muy bien en lo que está sucediendo. No solo eso, él quiere que consideremos con determinación algo. Él quiere que pensemos absolutamente en eso. Él quiere que toda nuestra mente esté ahí, en esto, pensad. ¿Saben lo que hice en los últimos segundos? Ocupé definiciones de la palabra que ahora voy a ocupar. Recapacitar. Si yo busco en el diccionario recapacitar, voy a encontrar considerar con determinación algo, pensar algo mucho, meditar en algo, volver a pensar en eso. Eso es recapacitar. Y más sorpresa para mí, si busco la etimología del verbo recapacitar, encuentro, y me estoy sonriendo porque digo, la etimología del verbo recapacitar traducido al español es volver a pensar algo. Así es que cuando Pablo dijo en esto pensad, Pablo había leído recapacitar. Aún más, si conociera griego, buscaría si este verbo no es el mismo que en hebreo se ocupa para recapacitar, pero no sé eso. Así que solo puedo usar su interpretación al español y decirles que Pablo en realidad dijo en esto recapacitar. Oiga, pastor, está siendo demasiado redundante con esto de que recapacitar es pensar mucho en algo, es meditar. No estoy siendo redundante. Estoy intentando que quede en su mente y en la mía que si algo debemos hacer esta noche es recapacitar. ¿Y qué es recapacitar? Volver a pensar algo. Bueno, la pregunta ahora es, ¿y qué tengo que pensar? Ahora, por favor, vayan a Lamentaciones capítulo 3 y van a atar los cabos que yo ya uní de antemano. Capítulo 3, Lamentaciones. ¿Listos? Capítulo 3 de Lamentaciones, que es el libro que sí estamos estudiando. ¿Todos lo tienen ya? Ahora vean conmigo el verso 21. En voz alta. Esto recapacitaré en mi corazón. ¿No lo hallaron? ¿O sí? Capítulo 3 de Lamentaciones, versículo 21. Dice, esto recapacitaré en mi corazón. Quiten el verbo recapacitar. ¿Cómo diría?
En esto pensad profundamente. En esto volved a pensar. Meditad en esto. Ahora, insistirán. Bueno, pastor, pero es solo el verbo aquí relacionado. No. Les dije que no olviden el contexto. Pablo está sufriendo persecución. Lamentaciones es las endechas de la desolación de la ciudad santa. Creo que Pablo estaba leyendo el sufrimiento de Jeremías. Estando él en prisión, puede decir, bueno, en esto debemos recapacitar. En esto debemos volver a pensar. La pregunta es, bueno, ya entendimos cómo ató esos cabos sueltos. Ahora la pregunta es, ¿en qué debemos recapacitar? Bien, ahora vamos, siempre el capítulo 3, vamos al versículo 1. Dice, capítulo 3, verso 1. Yo soy el hombre que ha visto aflicción. Les dije al principio, está hablando en primera persona y está diciendo, yo estoy sufriendo esto, Jeremías. Bajo el látigo de su enojo. ¿El enojo de quién? Obviamente de Dios. Jeremías está diciendo que el juicio de la desolación la está sufriendo en carne propia. Y que todos deben recapacitar que es culpa de todos. Y que deben meditar en eso. Y si no están claros, dice verso 8. Si no están del todo claros, verso 8, clamé y di voces. ¿Y qué pasa con la oración? Dios cerró sus oídos. Está diciendo, recapaciten. Dios ya cerró sus oídos a nuestra oración. Y noten que dice nuestra, en este caso dice mí, porque ya les expliqué que él, aun cuando no era culpable, aun cuando él nunca le dio la espalda a Dios, él es parte de la ciudad santa, él ama la ciudad santa, es su familia la que está siendo desolada y destruida. Pero hay más, verso 10. Fue para mí como oso que acecha. ¿Quién era el oso que acecha en este caso? Dios. Como león en escondrijos. ¿Saben? La figura. No olviden, esto es poesía. Porque si alguno está a punto de decir, bueno, ¿y por qué no dice que lo está acosando? Porque es poesía. Cuando se refiere a oso que acecha o león en escondrijos, es porque no advierte, pero va a atacar. Y no importa el camino que tome, va a sufrir. Y está diciendo que no importa, van a seguir sufriendo. Porque Dios ya no escucha su oración. Quiere que pensemos en esto. Más, verso 12. Entesó su arco y me puso, perdonen, el 11, no puedo pasarlo por alto. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Me pregunto si el escritor de los renglones torcidos de Dios, no la leí, solo leí su argumento, no me interesó, no digo si es buena o mala la novela, no es mi asunto. Lo que sí digo es que ese título estuvo en el mercado por mucho tiempo, obviamente por el título nada más. Los renglones torcidos de Dios, e incluso se hizo una película y el argumento gira de unas personas que están enfermas mentalmente y no es importante. Solo quiero decir, ¿será que quien se inspiró en esa novela, el que escribió esa novela, se inspiró también en esto? Porque Jeremías lo dice, Dios entesó su arco. El que entiesa su arco es el que se prepara para atacar. Está diciendo que Dios lo acosa tanto
que su espalda tiene un blanco y que no importa hacia dónde se mueva, va a dirigir Dios su ataque. Y que la vida de ese blanco ya es como una vida torcida y que Dios lo está torciendo. Y no ocupa esto de torcido una sola vez, lo ocupa varias veces. Pero bueno, sigamos, versículo 15. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Ajenjos obviamente es una bebida terriblemente amarga y ahora está diciendo que me llenó de amarguras. Estoy seguro que si estoy en mi oficina platicando con alguien que ha sufrido la infidelidad de su esposo, me diría ahora mismo: pastor, esta es mi descripción. Siento que todo en derredor mío está mal. Es como si Dios se olvidó de mí, como si ya no escucha mis oraciones. Es como si quiere torcer toda mi vida o ya la ha torcido por completo. E intento mirar la luz, ocupar mi vida en algo, pero también ahí viene otro problema. Es como si tuviera un blanco en mi espalda y que los ataques no vienen solos, ¿no? Pero no para ahí. Versículo 17. Dice: y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. No exageré nada cuando dije que esa mujer me estaría diciendo esto, porque escucho las lágrimas de esa mujer cuando me dijo: todo en mi vida es frustración, no tengo paz, no puedo conciliar el sueño, tengo que tomar pastillas para descansar, no tengo fuerzas y lo que es peor es que perdí la fe. Lean el verso 18. Y dije: perecieron mis fuerzas y mi fe en Jehová. Voy a demostrarles con un simple ejemplo de que hay algunos que han estado sufriendo o están sufriendo esto, tal vez no ustedes, pero una buena parte de los que la pandemia les arrebató su relación con el Señor han perdido su fe. Están tan fríos en su corazón y quizás, y solo quizás, no están sufriendo todo lo que aquí se describe, y diría yo, aún, pero ya perdieron la fe. Tener intimidad con Dios, congregarse, servirle, ya no les importa, ni les hace falta. Ni es ya la excusa de la pandemia. Es que perdieron su fe. Jeremías nos dice: recapaciten en esto. Pero hay más. Verso 21, porque si alguien dice: wow, si hasta aquí llego estoy terminado. No termina ahí. Versículo 21. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, ¿qué? Aquí viene la trillada frase que he oído mucho últimamente. Una luz al final del túnel. Bueno, aquí hay una luz al final de toda esa frustración y amargura. Y dice que voy a recapacitar en que todo lo que me está pasando es porque perdí mi fe. Pero voy a esperar. Ahora, ¿cómo o qué debo esperar? Él nos lo dice, verso 22. Por la misericordia de Jehová
no hemos sido consumidos. Esa es la primera cosa por la que yo voy a esperar. Oigan, hay algunos de ustedes, incluyéndome yo en ese listado, que en nuestro pasado sufrimos algún tipo de desolación por cualesquiera desvíos con los que torcimos nuestra vida, que nos trajeron amargura, tristeza y falta de paz. Aún con todo lo que pasó, puedo hablar de drogadicción, puedo hablar de alcoholismo, puedo hablar de divorcio, puedo hablar de bancarrota, puedo hablar de una enfermedad terrible, puedo hablar de que le embargaron y perdió su casa. Puedo hablar 10 cosas más en donde literalmente sufrió, pero no fuimos consumidos. La misericordia de Dios nos guardó, ni siquiera sabemos cómo. Un día sucedió un milagro y parece volvimos a sonreír. Bueno, ahora dice Jeremías, voy a esperar porque no he sido consumido. Y mientras no haya sido consumido, tengo esperanza. Pero mi esperanza va a ser puesta en Dios. Eso está diciendo ahora. Está diciendo, otros no tuvieron esa misericordia, otros no salieron. Y si ustedes y yo, especialmente los de mayor edad, revisamos y pensamos en algunos de nuestros amigos, aquellos jóvenes con los que nos criamos o con quienes fuimos a la universidad o lo que sea, ellos no salieron. Nosotros salimos. Fue misericordia. Así es que puedo esperar. Me dice luego cómo hacerlo. Verso 24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Bueno, si hay algo en lo que ustedes y yo debemos meditar, pensarlo 2 veces y volverlo a pensar y recapacitar en ello, es que usted y yo, nuestra porción debe ser Jehová. Por ello, si sirviera de algo, les gritaría para que recapacite y yo también recapacite. Pase lo que esté pasando, suceda lo que esté sucediendo, no se mueva de su iglesia, no se mueva de la lectura bíblica, no se mueva de su oración, no se mueva de servirle al Señor, no se mueva de ser constante en lo que antes fue constante. Repare en ello, repare cuando estuvo en su primer amor, recapacite, aún hay tiempo, todavía no hemos sido consumidos. Piensen en ese tiempo y volvamos, y que nada nos mueva, y que podamos decir como este poeta, mi porción será Jehová. Dijo ese buen amigo, no importa todo lo que me esté pasando, y vaya que estaba pasando de todo. Su esposa lo dejó, sus hijos se enfadaron con él y lo culparon. Quizá era culpable, no era mi asunto. Él dijo, me siento culpable, perdió su negocio y para colmo tuvo una enfermedad grave. Y me dijo, mira, no importa todo lo que me venga y todo lo que digan de mí, no me voy a mover de esa silla. No dejaré mi Biblia, no dejaré mi oración. De vez en cuando lo vi sufrir durante ese tiempo,
de rehabilitación. Pensaba, ¿cómo logra reponerse? ¿Cómo logra sentarse? Saben, yo una vez en mi necedad le dije, deberías cambiar el culto al que venís. Porque su familia y todos sus amigos venían en ese culto. Y para él eso era como tocar su llaga, hacerlo sufrir. Él me dijo, no me voy a mover. Puedo decirles después de un tiempo, y no poco tiempo, en realidad Dios restauró. No puedo decir todo lo que perdió. Puedo decir mucho más de lo que perdió le fue restituido. Pero sí puedo dar testimonio de ese hombre en decir, wow, qué fortaleza en Dios, no se movió. Esperó en Él y su porción fue Jehová. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto esperaré. Sigamos. Verso 26. Bueno es esperar, otra vez. ¿Y cómo? Con la boca cerrada. En silencio la salvación de Dios. Oigan, no reneguemos, y menos de nuestro Dios. ¿Qué gana usted o yo en resentirnos con Dios? En casi decir la blasfemia o decir casi la blasfemia, estoy enojado con Dios. Si la única puerta que nos queda es su misericordia. Y usted dice que está enojado con Dios. Yo no termino de entender cuando las personas tienen problemas en su familia, en el trabajo, con el alcohol, con lo que sea. Yo no entiendo por qué dejan de congregarse, por qué se distancian. Están cerrando la puerta de la misericordia en sus vidas en lugar de esperar con la boca cerrada. De hecho, dice, ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Pastor, yo no entiendo por qué mi hijo hizo esta ingratitud. No entiendo por qué mi esposa hizo esto o mi esposo hizo esto. Yo no entiendo. Ponga su boca en el polvo y ciérrela por si aún hay esperanza. Porque si usted y yo nos volvemos niños caprichosos que armamos berrinche, podemos renegar de nuestro Dios. Versículo 27. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Voy hasta el verso 30. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de ofrendas. ¿Cómo puede usted decir eso? Que si alguien le golpea, le dé la mejilla. Y esto está en el Antiguo Testamento, Por si alguien dice, solo el Evangelio enseña eso, esto está en el Antiguo. Y sea colmado de afrentas. En un simple español le explico. Él está diciendo, no busque venganza. Deje que sea Dios quien haga justicia. Y si hay personas que le han
herido terriblemente y que usted cree que ellos deben recibir justa paga, con mayor razón, hágase a un lado para que sea nuestro Señor el que haga justicia. Dice que Él no desecha para siempre. Verso 28, véanlo. Que se siente solo y calle. ¿Por qué? Porque es Dios quien se lo impuso. Dios nos impuso esa causa, ese castigo o esa tristeza. ¿Por qué? ¿Acaso no siempre dijimos que todo lo que pasa a nuestro alrededor era la voluntad de Dios? Y si fue su voluntad, Dios nos lo impuso. No lo entendemos, de acuerdo, por eso callemos. Versículo 34. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados, torcer el derecho, y el siguiente, el 36, trastornar al hombre. ¿Qué pasa? El Señor no lo aprueba. Esto en simple español está diciendo, si usted intenta vengarse intentando desmenuzar a los que lo lastimaron, torcer el derecho de los que torcieron su derecho o trastornar al hombre, todos esos arrebatos suyos, el Señor no los aprueba. Ponga su boca en el polvo. Esto me ha pasado 3 o 4 veces desde que soy pastor. Les contaré porque tengo permiso de una de esas veces de mi buen amigo. Cuando fue restaurado, le dije, ¿alguna vez puedo ocupar esto? Dale, me dijo, si puede servirle a alguien más. Una de esas tardes vino desconsolado a mi oficina. Me dijo, necesito que me oigas. Se veía tan mal, yo creí que había cometido un crimen, que había tenido un accidente grave, que había robado, solo cosas feas me imaginé. Y se sentó pálido, lloró unos minutos y me dijo, necesito que guardes esto. Era un sobre Manila. Y yo le dije, te quiero, sos mi amigo, pero estás loco. ¿Qué es? Por favor, guárdalo. ¿Qué es? No voy a dejar nada en mi oficina que no sepa qué es. Y no sé qué te pasa. No te busco como mi amigo, me dijo, te busco como mi pastor. Esta es la escritura de mi casa, la escritura del negocio. Y olvido qué otra cosa era entre los documentos. Yo le pregunté, ¿y yo por qué voy a guardar eso? Carlos me dijo, acabo de descubrir a mi esposa con otro hombre. Como yo conocía a la familia, le dije, ¿no estarás exagerando, Carlos? No tomé fotos porque tuve miedo, pero los confronté. ¿Y por qué me traes esos papeles? Le dije, porque la voy a dejar sin un 5. Le voy a quitar todo. La voy a hacer sufrir como estoy sufriendo. ¿Y qué? Yo soy tu custodio. Él me dijo, no pensé. Bueno, si esa es tu intención, busca un abogado. Yo no puedo guardar eso. Pero si me buscaste como pastor, entonces pedime una opinión como pastor. Lloró otro rato más y me dijo, está bien, dame tu consejo. Tomé este verso y le dije, yo no sé si sos culpable, si no sos culpable. No puedo ni siquiera imaginar a tu esposa con lo que me estás diciendo. Pero aquí dice que no cometas arrebatos y que esperes en el Señor.
Él dijo, no puedo. Si ella me demanda antes, yo voy a perder cuando ella es la culpable. Bueno, eso tenés que preguntárselo a un abogado. Yo solo te estoy diciendo el consejo espiritual. Espera en el Señor. Ve donde un abogado, que Él te busca un abogado cristiano. No vayas a buscar a alguien que no tenga principios espirituales. Y no hagas arrebatos. Me dijo, acabo de estrellar el carro. ¿Qué? No, me dijo, de cólera. ¿Tu carro? No, el de ella, me dijo. Oh. ¿A nombre de quién está? Le dije. Bueno, ese de ella. Te va a demandar. Sé que algunos querrán decir, pastor, ¿en qué terminó todo? Bueno, él esperó. Y es ese mismo hombre del que les digo se sentaba en la misma silla. Usaba lentes oscuros porque lloraba. Y si les presentara yo ahora a ese hombre, ustedes dirían, el pastor está exagerando todo lo que dijo. Porque pueden ver a un hombre muy distante de toda esta descripción. Un hombre feliz, un hombre restaurado, un hombre con solvencia económica. Cuando de vez en cuando recordamos alguna de sus gracias, le digo, creo que vos me debes mucho dinero. Y él sonríe. No porque te lo dije como mi pastor, bueno, por todas las cosas que pensaba hacer. No cometa arrebatos. Versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que no sucedió algo que el Señor no mandó? Bueno, si te pasó es porque Dios lo aprobó. Así es que vamos a voy a ocupar las palabras de Jeremías y las de Pablo. En esto pensad, o recapacitar, ¿en qué? Verso 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese de su pecado. Eso me hizo falta decirle a mi amigo, pero tenía que decirle, no te lamentes por lo que ella te hizo. Lamentate por todo lo que le has hecho a Dios en tus años de vida. Por si aún hay esperanza. Versículo 39. Versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos. Eso significa, veamos lo que hemos hecho y busquemos y volvámonos a Jehová. Aquí está la clave. Con razón los estudiosos han dicho que este es el corazón del libro. Y si alguien me preguntara, yo diría que el verso 40 y 41 y 42 son ese corazón. En voz alta todos, 40 hasta el 42. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos al Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, pero tú no perdonaste. Señor, gracias por hablarnos. Perdóname por mis pecados, Señor. Y aquellos que como yo esta noche han orado, gracias por que nos vamos a volver y no nos vamos a mover. Y si hay personas sin Jesús, por favor toca su corazón. Mientras oran,
rostros inclinados y ojos cerrados. Si usted nunca antes recibió a Jesús, vuelva hacia el Señor.